bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video de hoy estaré haciendo un efecto de bola de energía con la aplicación de KineMaster en nuestro teléfono celular. Puede ser Android y puede ser también iPhone. Así que te invito a apoyar, a darle me gusta, a suscribirte en el canal. Estaré realizando una serie de videos para enseñarte a cómo utilizar esta aplicación de KineMaster, también efectos de sonidos para que lo puedas utilizar en tus videos. Así que mira el video completamente para que puedas aprender. Así que empezamos con el video tutorial. Bueno, mi gente, empezamos con el video tutorial. Ya aquí exportamos lo que fue el clip de video que hice. El clip de video, como pueden ver, estoy simulando que tengo una bola de energía en la mano para poder entonces ponerle el efecto de bola de energía. Así que ustedes se graban haciendo como una simulación de que tienen una bola de energía en la mano para luego hacer el efecto. Pues deben descargar lo que es una bola de energía, que le voy a dejar el link en la descripción para que la puedan descargar. Nos vamos a capas, a medios, y nos vamos donde está descargada la bola de energía, que es con un croma verde, pero para eliminar el fondo solamente le damos aquí a chroma key y habilitamos, y ya se eliminó lo que es el fondo. Entonces vamos a buscar la parte donde empezamos. Aquí es que empieza la bola de energía. Pues vamos a arrastrar aquí más para atrás. Vamos a ver dónde que aparece la bola de energía. Podemos ver que aparece arriba. Aparece arriba. Y aparte de eso está muy grande. Podemos achicarla. Podemos achicarla más. Y la vamos a centrar donde está nuestra mano. Ahí está nuestra mano. Pero podemos ver que aquí no se encuentra en el mismo centro. Debemos de moverla para acá, para que se vea. Ahí está en el centro. Está en el centro. Por ahí podemos ver que yo hago como una especie de movimiento para arriba. Primero déjenme cortar el clic donde yo cierro la mano. Aquí cierro la mano. Vamos a cortar esta parte de atrás. Damos a la flechita. Vamos a sincronizar lo que es la mano con la bola de energía para que quede en el mismo centro. Ahí podemos ver que está bien, pero hay algunos movimientos que la mano baja para abajo y alguna vez se sube. Entonces debemos de corregir eso. ¿Y cómo vamos a corregir eso? Pues muy fácil, señores. Lo que haremos será lo siguiente. Tocamos donde está la capa de la bola y le damos a esta llavecita. Y aquí vamos a la crucecita de más. Para poder asignarle movimiento podemos bajar para abajo. Si la mano vemos que está para abajo, bajarla un poquito más. Aquí la acomodamos y seguimos subiendo aquí en esta parte. Seguimos subiendo. Aquí vemos que la mano se mueve un poquito para la derecha. Para la izquierda, perdón. La movemos a la izquierda. Más a la izquierda. Más para arriba. Mucho más para arriba. Seguimos moviendo para arriba. Movemos un poquito más para arriba. Aquí en esta parte ya yo cierro lo que es el puño. Pues aquí es que termina el clip. Ahí es que termina el clip. Vamos a ver cómo ha quedado, señores. Ahí quedó casi perfecto, señores. Vamos acomodando a medida que podemos ver cómo va quedando el clip de la bola de energía.
para que se vea un poco más realista. De esa manera sea más fácil abarcarla en nuestra mano. Ok, mi gente, vamos a ver qué tal se ve. Ok, mi gente, ahí se vio casi perfecto. Cuando cerramos el puño, podemos hacer lo que es un efecto de humo para darle más realismo a la bola de energía. Nos vamos a medios y en medio vamos a buscar lo que es un efecto de humo. Un efecto de humo, el cual yo descargué este. Vamos a cortarlo hasta donde termina. Aquí está. Lo que haremos, señores, será lo mismo que hicimos, quitarle el fondo. Primero recortar aquí esta parte donde dice el nombre del creador y le vamos a cortar el fondo. Vamos a quitarle el fondo para que solo quede el humo. Ahí quedó un poco verdoso porque en realidad es humo y es muy difícil ya de poder eliminar. Así que ahí donde cerramos el puño, vamos a introducir el humo. Vamos a ponerlo más pequeño y lo ponemos, por ejemplo, arriba de la mano. Podemos mover como gustemos. Y ahí lo cortamos. Luego que ya terminen de su clic de lo que es la bola de energía, pueden exportar el proyecto para volverlo a introducir en KineMaster y de esa manera darle un efecto de color para que se vea más realista. Bueno, mi gente, gracias por ver este video tutorial. Espero y te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte a este canal. Bendiciones.